como artistas, ¿qué es eso de ser artistas como diferencia de una profesión específica que se diferencia de otras? Claro, lo que pasa es que al llamarnos a nosotros sabes perfectamente lo que te va a responder Isidoro y lo que te va a responder yo, ¿no? Bueno, no hay ninguna sorpresa en eso. Pero a lo mejor según lo que digáis uno u otro, porque Isidoro también ha comentado alguna vez que él de no ser artista, bueno, más de una vez, hubiera sido gustado ser jugador de billar. Entonces no sé si tú, yo a ti no te he oído nunca esa alternativa, si es que tienes alguna o... Hombre, yo por mí, con tal de no ser trabajador y no tener que levantarme a las 6 de la mañana ni tener que llevar esa vida, lo que sea. ¿Y en tu caso? No, bueno, yo aparte de lo de jugador de billar, que además se me ha agudizado esta semana porque he visto a alguien jugando tan maravillosamente bien que se me ha acrecentado la envidia y la desazón. Pero aparte de eso, es que hay una cuestión que me interesa mucho, es que me cuesta mucho trabajo llamar profesión a lo de artista. Tan es así que yo luego hago una distinción para mi uso personal que digo artista profesionalizado. Es aquel que usa el arte, digamos, la profesión, para profesionalizarse en ello. Y yo pienso que el artista puede perfectamente no ser un profesional desde el arte, sino ser alguien que ejerce una actividad que no es distinguible con ningún apelativo, sino que es que resulta que se dedica a hacer esas cosas. Pero me asusta llamarlo profesión. Claro, lo que pasa es que cuando dices profesionalizado, es un poco también la referencia que he entendido a Santiago, remunerado, que es decir, vivir de ello, en definitiva, ¿no? Estamos hablando de eso cuando decía, yo no me quiero levantar a una hora que se levantan los trabajadores en general, y esta profesión... Sí, señor, durante 8 horas, es como una envidia de la vida, ¿no? Entonces lo de arte me permite no hacerlo así. Y luego mi caso es que lo tengo que vivir de algo, ¿no? Entonces me parece lo lógico de a lo que dedico la mayor parte del tiempo, que es del arte. O sea, yo no he sido capaz de articular otro tipo de estrategia en la cual pudiera vivir, tener otra profesión, y tampoco soy una persona de dinero, en mi familia no tiene dinero. Entonces he tenido que ver de qué manera profesionalizarme. O sea, yo sería un ejemplo de lo que tú dices, un artista profesionalizado. Pero puede haber una profesionalización malsana, podríamos decir, solo practico mi profesión en aquel aspecto en que me es rentable para surtir, evidentemente, la necesidad económica que tengo. Es decir, solamente actúo cuando hay un fruto que es material. Solamente en esa condición, en esa circunstancia. Eso es lo que yo llamo profesionalizado. Es decir, me olvido, voy a hablar a lo bruto, me olvido de la creatividad y me dedico a la rentabilidad. Lo que pasa es que socialmente se piensa que mi rentabilidad está estimulada creativamente, y resulta que no, es que ya no está estimulada creativamente, sino que es solo rentabilidad. A eso llamo ya el artista profesionalizado, porque sigue estando en el catálogo de los artistas, pero sin embargo su móvil no es creativo, sino que es rentable. Pero también, claro, se da la condición de que cuanto más te introducen en el mercado, más ofertas tienes, o más conocido es tu nombre, y por tanto más ofertas tienen, también más posibilidades de trabajo. O sea, yo creo que mi obra se hubiera quedado muy estancada, hubiera sido una obra muy rinconera, ¿no? Muy de hacer lo que pueda cuando pueda. Y esto me ha dado una posibilidad de trabajar internacionalmente y como de tener mucho proyecto, de tener mucho de qué ocuparme. Entonces yo, siendo una persona que he tenido siempre el problema de tener más piezas de papel, más piezas de escribir, quiero hacer esto, que la posibilidad de hacerlo, porque hacer las piezas es complicado, pues a mí esta situación me viene muy bien. Pero sí, claro, entiendo el otro punto de vista. Se puede estar haciendo arte, cumpliendo reglas, haciendo lo que impone el mercado, o haciendo lo que, sonriendo a quien tiene el poder constantemente, o haciendo genuflexiones. De hecho, muchas trayectorias artísticas se parecen mucho a un trabajo normal, ¿no? Y se puede sencillamente pues estar ahí viendo a ver que si sacas dinero por hacer lo que te da la gana, pues muy bien. Yo no hay posibilidad de que haga un color con gente en que no terminen preguntándome, bueno, pero ¿usted de qué vive? O sea, esa pregunta sigue, aunque llegue al final, ¿no? Y yo la entiendo perfectamente, ¿no? Bueno, yo también me he buscado mi estrategia, como decía Santiago, mi estrategia es que yo trabajo en otras muchas cosas. Por ejemplo, yo he hecho de negro, escribiendo discursos, ¿no? Para la gente, ¿no?
que es la profesión más cómoda del mundo, ¿no? Pues no tienes que dar cuenta de lo que escribes. No, entonces te dicen, no, pero esto es un poco agrio, este discurso, no se preocupe. Le metemos un poco de un caramelo entre medias. Entonces quiero decirte que, bueno, pues por ejemplo, eso dice, bueno, pues trabajo, hago otra cosa, ¿no? O yo qué sé, yo también he hecho rehabilitación de edificios, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, sabía que lo hacía de vez en cuando. Lo que pasa es que estaba absolutamente desconectado de lo otro y yo disponía de una gran cantidad de tiempo. No tenía que hacer eso de decir, bueno, me levanto a las 6, o si lo tenía que hacer era, digamos, durante un mes, ¿no? Porque la obra estaba en su efervescencia. Pero quiero decir que cada uno se busca su estrategia y tú lo has dicho muy bien. Imagínate que da la bendición de que lo que haces como artista tiene frutos como artista profesionalizado, pero que no te cambias de chaqueta y dices, bueno, tal, sino que resulta que sale así. Y dices, pues oye, pues bendito sea. Porque cuando hablabais en distintas ocasiones de, me parece que lo decías tú, Isidoro, preguntarse que para qué se hace algo, o sea, ¿no? Si es el para qué o es más bien el por qué. Entonces, que está un poco también en el fondo de este asunto, ¿no? Y también con el público, o quién es el que al final va a participar de la obra, o en su caso incluso la va a comprar. Claro, hombre, eso es una simplificación que yo he usado y que me encanta, porque es muy simple. ¿Para qué o por qué? Yo pienso que las cosas hay que hacerlas por qué. ¿Por qué hago esto? Porque me lo pide el cuerpo o porque lo voy a vender, allá cada cual, ¿no? Pero claro, decir, lo voy a hacer para venderlo es una cosa que a mí me molesta para hacerla yo. Me parece estupendo que la hagan otro, ¿no? Entonces, ahí hay una compartimentación de que supongo que un trabajo, que repito, podríamos llamar creativo, se hace ¿por qué? Porque necesito hacerlo, o porque tal, o porque me lo pide el cuerpo, o porque hace falta para el mantenimiento de la sociedad. Pero claro, hacerlo para contribuir al mantenimiento de la sociedad no me gusta, pero hacerlo porque lo necesitara prácticamente la sociedad, pues me parece estupendo. O sea que es que quería aclarar esto del para qué y por qué, porque yo es una butad que digo, pero en la que creo firmemente. No quiero hacer nada para algo, sino por algo. Pero bueno, yo creo que también ahí hay un punto de conexión, ¿no? Cuando tú dices, a lo mejor, véndanme o denme un presupuesto de 6 euros para hacer mi pieza, ¿no? O 1000 pesetas, o les pides cuánto dinero gasta la institución, creo que ahí estamos muy en sintonía, porque yo hago eso, ¿no? Yo agarro y digo, pues a este señor le he pagado tanto. Y yo creo que lo importante en cualquier caso es articular una obra que cause un problema, ¿no? Porque cualquier cosa que no cause un problema es aceptación y aplauso de una sociedad que realmente merece todo mi poco respeto, o sea, no merece mi desprecio, vaya, lo único que merece. Bueno, pretendía decir que particularmente en estos momentos justos en los que estamos, ignorar las cuestiones económicas o dinerarias o monetarias, como queramos llamarle, es absolutamente quimérico, ¿no? Yo creo que la cuestión está en que el arte puede inmiscuirse en esto siempre y cuando lo declare abiertamente, decir, oiga, que esto es una obra sobre el dinero. Lo malo es esa profesionalización que yo decía antes de hago esto como artista, soy muy guapo, pero aparte de eso resulta que me está produciendo, pero yo esa parte me la cacho. Otra cosa es que tú dices, oiga, que voy a hacer esto para venderlo, si es posible, a 1000, ¿no? En cuyo caso, esa osadía de decir que yo soy artista, pero lo que quiero es vender a 1000, ¿no? Justifica mucho del roce con el cochino dinero, ¿no? En el momento en que el arte pierde esa, no función social en el sentido de contribuir, sino de un uso reconocido, como podía tener el artista tradicional antes del artista de la autonomía del arte, el artista genial, romántico, etcétera, que yo creo que en la propia perversión de esa supuesta libertad lo que hace es entrar en esa dinámica que tú dices, ¿no? De decir sí al poder, pero además de una manera que parece que no, o sea, que tiene la libertad absoluta, cuando por otro lado pues es casi como una estrella de cine o del fútbol el que está en ese nivel de poder multiplicar. Tampoco se están poniendo bombas, ¿no? Se está haciendo un ejercicio simbólico, entonces ese no al poder tampoco va a ser nunca 100% rotundo, ¿eh? Porque te estás moviendo, o sea, mismamente aunque
aunque todo el trabajo fuera en el espacio público, el simple hecho de aglutinarlo en una carpeta o en un dossier se documenta, que es cosa que tú no haces, ¿no? Eso ya es meterlo en la institución o ya hacer que forme parte del poder, porque es historiografiarlo y venderlo como una material, una mercancía consumada, ¿no? Y Tú alguna vez has señalado a Goya, ¿no? Como... Bueno, pues también esas son cosas que dices un poco cuando te estás haciendo entender con un periodista, ¿no? Pero mencionas cosas que sabes que él conoce, ¿no? Yo creo que lo de Goya tampoco es un buen ejemplo porque... Pues sí, los pintaba como idiotas a los reyes, pero no sería interesante pintarlos como idiotas. Yo creo que lo que quieren parecer siempre los poderosos es como idiotas, no como malos, ¿no? Preferible que piensen que no, es que me equivoco constantemente, es que lo hice mal porque soy tonto, ¿no? Cuando en realidad son unos cabrones y las cosas las hacen a posta, ¿no? Yo no estoy tan seguro. Yo no sé si Goya que el caso de la monarquía en contra o a favor del poder, ¿no? Sí. ¿Te refieres a en contra del poder en el momento o en contra del poder 150 años más tarde? Esa es una distinción que habría que resolver, porque es una sutileza muy grande. Es decir, si esa es la aptitud de Goya y de sus reyes, es una sutileza muy llamativa, en la que yo nunca había pensado, ¿no? Pero habría lugar a ello. Es decir, por un lado, lo que siempre hemos creído culturalmente, ¿no? Goya, por supuesto, estaba mantenido por esta gente, pero cuando los tenía que retratar, los ponía verdes, por así decir, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, pero es que los ponía verdes porque a ellos les convenía que los pusiera verdes. Fíjate que llega a esa conclusión. A ellos les encanta que les veas como idiotas, no como malos. Prefieren verse como con cara de bobalicón y no dando explicaciones coherentes. Prefieren parecer idiotas. Porque lo otro sería mucho más peligroso en su relación con el pueblo, ¿no? Un pueblo que sabe que son cabrones, que son malos. Los que están al frente pues tienen otra actitud, ¿no? Que alguien que piensa que son idiotas. Bueno, vamos a quitarlo y a poner una persona más capacitada, ¿no? Y que aparece otro con las mismas intenciones. Entonces yo no sé si Goya ahí estaba haciéndole su favor, ¿no? Pero desde luego yo creo que no intencionado. O sea, que sí es cierto que 150 años después la cosa cambia mucho y se ve como... Sí, no se ve ese matiz. Y volviendo un momento a lo de la profesionalización, al artista que busca esa profesionalización o no, claro, para profesionalizarte, me parece que tú diferenciabas también entre enseñanza y aprendizaje, algo así, ¿no? Lo que puede venir de fuera o lo que tú puedes... ¿se puede realmente...? Sí, bueno, el ejemplo soy yo, que lo he hecho así, además lo predico, pero las herramientas necesarias para generar, en este caso, objetos que son simbólicos, etcétera, esa habilidad, esa artesanía, ese arte entendido como el saber hacer, que también quizá tiene que ver con otro modelo de cuando el arte era otra cosa, eso como... porque parecería que es algo también que está en el fondo algo innato, que es algo que uno como lleva la capacidad, pues no le hace falta tampoco manejar un lenguaje o unas herramientas que por otro lado, pues cada vez están a disposición de los artistas cualquier herramienta, ¿no? Otra cosa es que yo no tengo neguéis un callo, mira. Yo no he trabajado desde el año 90 y tanto, no me acuerdo. Pero ni un callo, ¿no? O sea, el saber hacer, hay gente que sabe hacer cosas, yo no sé hacer nada. Y lo que hay que hacer es, cuando quieres hacer algo, informarte de quién lo sabe hacer y aprender de él y no estar intentando imponer una cosa que no sabes hacer. Eso te permite trabajar en muchos medios y ajustar el medio a tus necesidades de información o de contexto, las que quieras. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que hay gente que está capacitada o dotada, si queréis, para una cosa o para otra. O sea, que eso no es ni un desdoro ni un mérito inmarcesible, ¿no? Es algo así, oiga, pues a mí es que el hacer carambolas, pues tengo ese don, ¿no? Tengo mucha firmeza en la mano izquierda y mucha suavidad en la derecha y tal, ¿no? Pues eso, bueno, pues es que resulta que lo tiene. Que eso se utiliza para jugar bien al billar, pues si es que es lo suyo. O sea, no vamos a maravillarnos. Aparte de eso, los jugadores de billar pues dedican 6 u 8 horas diarias a jugar. O sea, que nada bien, o sea, que todo hay que sudárselo, ¿no? Pero aparte de eso, también hay que tener en cuenta cómo ha cambiado la práctica material del arte, es decir, del artesano, que había que ser. O sea, Goya era un grandísimo artesano, ¿no? Pero ahora seguramente no hace falta ser un grandísimo artesano. Yo no sé, estoy hablando por hablar, ¿eh?
quiero decirte que el lenguaje ha cambiado tantísimo, los medios expresivos han cambiado tantísimo, los materiales que se usan, ¿no? Es decir, la delicadeza de un óleo hecho de tal manera, ahora pues es muy extraño, porque la gente se sienta en un ordenador, el ordenador es cierto que no tiene tanta sutileza, pero produce cosas bien hechas, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay que ser un humanitas en el arte de hoy, ¿no? Y eso tal vez simplifique el hecho de que la enseñanza puede haberse rebajado en cuanto a necesidad, precisión. Ya no es preciso dedicar tantas horas a aprender cómo el horno cuece la cerámica, ¿no? Sino que resulta que se puede hacer a lo mejor de una forma más mecanicista. Pero eso no es ni más ni menos que una circunstancia, casi podríamos decir, histórica. Es decir, resulta que ahora no es necesario saber fabricar un cable porque los cables los venden de 50 tipos. Y tú, como has dicho, lo único que tengo que hacer es decir qué tipo es el que me conviene, ¿no? Entonces eso suaviza, rebaja mucho la imperiosa necesidad de saber manejar el material, porque la naturaleza del material te viene dada en mucha medida. Y es en ese sentido en el que yo digo que no se puede enseñar el arte. Tiene que ser sencillamente que tú lo aprendes. Es decir, no es importante que tú recibas lecciones sobre la naturaleza de los 50 tipos de cables, sino que tú lo aprendas por tu propia cosecha, en cuyo caso se produce un enriquecimiento que no se produce con la enseñanza mostrenca de decir, venga, tanto milímetros de diámetro significa tal cosa, sino que sencillamente pienso yo que lo importante es aprender y no recibir la enseñanza. No es no recibir la enseñanza, sino es aprender y no recibir la enseñanza. Claro, porque quizá también, además de lo que decís, en la medida en que ya no se necesita aprender esas técnicas, el dibujo, el no sé qué, no sé cuántos, pero por otro lado se genera una necesidad, hasta cierto punto inabarcable, de conocimientos filosóficos, sociológicos, políticos y culturales y de una serie de disciplinas muy amplias que permiten hacer ese tipo de obras que ahora, por alguna razón, son las que el arte, no sé si se le demandan, pero que el arte tiende, sobre todo determinados planteamientos, como si dijéramos cuando se habla del arte como generador de conocimiento, que es una de las, y de conocimiento más global, es decir, donde otras disciplinas ya han renunciado a esa, como si dijéramos, omnisciencia de plantear soluciones globales o de tener una visión del mundo, como podría ser la filosofía decimonónica. De repente el arte asume, o determinados artistas o determinadas posiciones en el arte asumen esa opción, ¿no? O sea, de hablar de la realidad, hablar desde lo político, desde lo sociológico, y yo no sé cómo veis eso, y eso cómo se aprende también. Vacío el arte, tú metes lo que quieras, ¿no? Realmente, si hay una historia detrás, pero en esencia tú lo puedes utilizar en la dirección que te apetezca, ¿no? Hasta si quisieras hablar de leyes, o si quisieras hablar, o sea, cualquier cosa la puedes meter ahí, ¿no? Sí, esto es interesantísimo. Es decir, tiene el artista, estamos hablando, creo que coloquialmente en un sentido que los tres asignamos el mismo sentido, el mismo significado. ¿Tiene el artista la obligación de ser experto en botánica si quiere hablar de flores? Entonces yo contesto inmediatamente no. Ahora, lo que sí tiene que saber es qué siente ante las flores, qué le dicen las flores y informarse de cómo crece una flor y por qué unas son amarillas y otras son rojas. Entonces, esa información sí que se adquiere. Casi me atrevería a decir, sí que puede aprenderla, ¿no? Y luego hacer con ella de su capa un sayo, ¿no? Entonces, el artista interviene cuando empieza a hacer de su capa un sayo. Pero claro, que sepa muchas cosas de otras cosas, por otras rutas, o que incluso se esfuerce en recibir ese conocimiento, no es dañino ni criticable. Dice, voy a hablar de mesas. Para eso me he buscado un carpintero que me ha explicado cómo se hace esto, y yo ya sé lo que es la mesa. Ahora, a partir de ahora, yo voy a dedicarme a una mesa sin patas. ¿Cómo puedo hacer una mesa sin patas? Y ahí empieza el artista. Pero el bagaje que traiga, pues oye, cuanto más mejor. Y lo haya adquirido como lo haya adquirido. Pero todo esto que te digo de crear problemas porque porque tengo la certeza absoluta de que vivimos en una sociedad
vamos, que no hay por dónde agarrarla, ¿no? Con unos niveles de locura excesivamente delirables para mirar para otro lado, excesivamente delirantes, ¿no? O sea, a mí me resulta difícil hacer una obra, y me gustaría, ¿no? Una obra más formal o más recogida. Me resultaría muy placentero para mí, pero es que no encuentro la ocasión. Y me llamaba la atención cuando tú mismo decías que te da un poco como, no sé si de miedo o de prevención, el potencial que tenía eso, ¿no? O sea, el enfrentar a la gente hasta dónde por una remuneración no se ni se revela contra el muro 60 grados apoyando. Pero no tanto por eso, por el tema este de haber remunerado concretamente a una persona, porque yo lo único que hago es decirlo, remunerarse se remunera. Ya. Sino porque me di cuenta de que el arte es muy poderoso. O sea, de hecho, o gran parte del sometimiento de las poblaciones al poder se debe a operaciones de tipo artístico, ¿no? Tanto por las decoraciones de las iglesias como por las actitudes teatrales que adopta la política y de representación. Entonces el arte tiene un poder, el arte es una cosa que puedes llegar a hacer que las personas entren en una situación y por medio de la estética de shock o por medio de cualquier otro recurso de los muchos que cuenta el mundo del arte, pues meter una opinión de una manera más fuerte que la lectura meditada de la obra de no sé quién, ¿sabes? O sea, ese es el poder y eso es lo que asusta, ¿no? Porque el que expone se expone y todo lo que tú haces se va a revertir contra ti, y entonces tú estás como jugando. Hay una cosa que es la obra y otra cosa que es el señor que paga la hipoteca detrás, ¿no? Entonces asusta, claro. Si es que hayas tocado una cosa un poco peliaguda, ¿realmente es el arte el que tiene el poder o es la utilización, la presentación que se hace del arte por parte de quien tiene el poder? Quiero decir, yo dudo que el arte sea tan poderoso, pero no dudo en absoluto de que el arte es utilizado por el poderoso para presentar, y bueno, oiga, mira, es que esto es una obra de arte y claro, en fin, tiene una trascendencia, pero creo que el arte en sí, no tiene ese poder. Lo que pasa es que está usado por quien tiene el poder. Y entonces, bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Que todo, por ejemplo, esto que se ha usado tantísimas veces, las empresas compran cualquier cosa, aunque sea una declaración en contra de ellos, porque luego dicen, bueno, oiga, mire, he comprado una obra de arte en la cual me ponen verde, ¿no? Bueno, lo que hablábamos, claro. Entonces quiero decir que no es que el arte sea tan insano, que sí que lo es muchas veces, sino que tendría que estar ojo a visor, es decir, ¿qué puedo yo hacer para que no me utilicen esto en pro de su lenguaje? Es decir, yo tengo que criticar aquí, pero con mucho conocimiento de causa de que esta crítica puede ser cogida y colocada aquí en favor del criticado. Bueno, eso es una cosa muy sutil y creo que teníamos la obligación de saber. Eso ayudaban los artistas y ahora no, pero vamos, es arte igual. O sea, ahora sí. La televisión, que su trabajo es también construcción de imagen, y es un trabajo de composición, y es un trabajo de... O sea, es arte también. Claro, pero lo que decía... O sea, yo no distinguiría ahí tanto... O sea, no me refiero al artista conocido y que se mueve en circuitos de arte. Quiero decir que en todo meeting hay una representación teatral y hay unos conocimientos que son compartidos entre el mundo del arte y el mundo que utilizan los políticos. O sea, a un grupo de vacas las manipulas, pues a lo mejor con una corriente eléctrica, o no sé cómo demonios manipular a las vacas a golpes, pero a un tipo le tienes que engañar, ¿no? Y en toda esa fantasmagoria de engaños que utiliza el poder para envolvernos, pues hay gente que son artistas, ¿no? Y que son, pues antes podía señalar a Leni Riefenstahl por el nazismo, pero ahora mismo es que hay tantos tantos colaboradores que podrían ser considerados artistas. O sea, lo que es la elucubración de un telediario, pues es un ejercicio de creatividad y de obediencia impresionante. Pero lo que apuntaba Isidoro, de que hay que ser consciente de que también hay margen, o no hay margen. O sea, no puedes generar otras maneras que, a la vez que son críticas respecto a la situación, como tú haces, de hecho, sirvan también para generar y aglutinar otros intereses que no sean los del poder, los de un contrapoder sin institucionalizar, que responde a los intereses y las necesidades de otros grupos sociales. Eso, bueno, hay artistas que directamente pues han puesto su trabajo al servicio del activismo o de los movimientos sociales alternativos, etcétera, pero sin llegar a eso, que eso me parece que ya se sale del mundo del arte y uno pues contribuye a una situación de confrontación política con lo que sabe, o haciendo una barricada, o tirando no sé qué, o pintando una historia. Pero desde el arte hay margen, o la institucionalización hace que solamente sea algo como si dijéramos
legitimador de, como decías tú, una empresa que compra y dice, bueno, ya, pues vale, ya mira eso, pero es una broma, es una gracia, o realmente hay margen para construir otras posiciones también de lo simbólico por parte de los artistas. Es que si no lo hubiera, es que eran tontos, ¿no? Es que su obligación es buscarla, ¿no? O sea, hay margen. Es que si no lo hay, lo fabrico, además fácilmente, ¿no? No tengo que... Es decir, que, por ejemplo, yo dije en una ocasión que si tú en la época del franquismo, tú decías, Franco es tonto, pues ibas a la comisaría inmediatamente. Pero ahora si dices Gallardón es tonto, seguramente te compran la cinta magnetofónica en la cual lo has dicho. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Decir, oye, es que ahora este tío se traga que yo diga que es tonto, entonces ya no me sirve decir que es tonto, tengo que decir otra cosa. Jolín, y para eso me dedico a ser una persona creativa. Imagínate qué tienes que hacer. Pero es que eso es muy, muy sencillo. O sea, eso es el huevo de Colón. Tenemos que saber dónde se puede hurgar para que tenga efecto, ¿no? Es que es muy simple, es que hay que hacer lo que te da la gana. Ya, bueno, te da la gana, no lo que te impongan. Y en ese lo que te da la gana, pues tiene que haber siempre, yo creo que pues sí, lo que... Pues de incordiar, de no respetar las reglas. O sea, si estás en contra de la jerarquía o de un sistema de poder jerarquizado, pues ¿por qué vas a respetar los carteles de no fumar o los carteles Entonces, nuestras estrategias van ahí, claro. Claro, pero en esa idea de no respetar las reglas y de decir esto no es así porque yo no comparto el sistema, tal, pero hay posiciones tan radicalmente contrapuestas como, por ejemplo, tú hablabas antes del franquismo y de que te metían en la cárcel o te sacudían por hacer según qué cosas. Es que por eso decía que era político, porque lo político es hacer lo que te da la gana, eso es lo político. O sea, el no obedecer, ahí está toda actitud de independencia política. Pero estaba pensando, por ejemplo, en los encuentros de Pamplona, que me he estado viendo los vídeos que se han grabado, no sé si lo comenté contigo un día, los vídeos que os habían grabado, algunos de los que participasteis o algunos de los que decidieron no participar. Y entonces, bueno, pues evidentemente hay la capacidad de cada individuo de decidir si participa, si no participa, si no sé qué, pero las lecturas o justificaciones que se hacen 30 años después, parecería que había ahí como dos mundos distintos, en el sentido de que, bueno, pues lo que se planteaba como una casualidad, el propio, parece que era Luis de Pablo, lo decía, pues desde luego nada es tan casualidad cuando si no hay recursos para hacerlo, si no se suman voluntades, pero sí que había posiciones súper enfrentadas sobre qué significa el mismo hecho de que unos artistas en una ciudad, por primera vez en un contexto de dictadura, aunque hay una dictadura en su época final, los artistas van a la calle y se confrontan con la gente de Pamplona, financiados por una empresa privada que tenía pues, sus negocios y su connivencia con el régimen, y hay quien aprovecha eso para, por primera vez, confrontarse y traer artistas de otros sitios, y hay otros que no se sabe si por voluntad propia o por consigna política de un partido que en ese momento se erigía en la vanguardia de la lucha cultural, pues deciden que no. ¿Y hay algún elemento para que esa situación la podamos evaluar? No evaluar para decir si es bueno o malo, sino que no sea puramente el capricho de que yo quiero estar y estoy yo no, y es indiferente. ¿Es indiferente o en la situación hay elementos que nos deben permitir tener una posición que no sea el puro deseo o el puro capricho? No sé si he entendido. Sí. No sé si he entendido exactamente lo que dice, pero sí me acuerdo de lo que dijo John Cage cuando le dijeron, pero hombre, ¿viene usted a participar en un donde hay un régimen franquista? Y dijo, bueno, es que yo estoy en Estados Unidos donde hay un régimen tan nefasto como este, ¿no? O sea, la España de Franco no es peor que... O sea, que quiero decir que sí... Bueno, quiero decir que John Cage hizo hablando ya anecdóticamente, hizo en Pamplona una cosa evidentemente revulsiva y que, claro está, no se enteró nadie de que era revulsiva porque tenía esas condiciones que yo hablaba antes. Y bueno, tengo que pensar algo que estos tíos no puedan echar por tierra porque es inocente, pero que sea absolutamente malsano. Entonces, la pregunta es, pero bueno, ¿cómo viene usted aquí? Claro, también hay que decir, bueno, vamos a ver, pero yo no vengo sí, claro, a tirarme al pozo. O sea, vengo pensándolo.
Claro, claro. Sí, yo en eso estoy muy de acuerdo, que además a mí eso me ha pasado no con esto de Pamplona, obviamente, pero con lo de pues, con ir a Israel o con ir a Cuba o con ir a sitios donde enseguida te preguntan que ir es apoyar al régimen, pero jamás te lo dicen de ir a Alemania, ¿no? Alemania es como natural. Y bueno, pues no es que sean unos santitos tampoco, ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que hay una organización y siempre que hay un dinero de por medio, pues hay suciedad, ¿no? Porque no hay dinero limpio. Entonces, en cualquier situación que participe de ese tipo, pues lo que tienes que pensar es en tu obra y desde luego no espantarte porque luego descubras que el quien financia es Satanás, ¿no? Porque lo normal es que sea así. Lo que el último término es eso, ¿no? Es la responsabilidad individual, ¿no? Del artista que se justifica o no se justifica con lo que hace. Porque claro, lo otro, como comentabais ahora, desde otras perspectivas, siempre se puede ver que hay ahí... Es que si no estaríamos esperando el advenimiento del anarcosindicalismo para hacer obra, y entonces, mientras tanto, tienes que seguir haciendo. No, y porque incluso aunque se produjera el advenimiento del anarcosindicalismo, como se produjo en algún momento en nuestra historia, en sitios muy concretos, pues también ahí tampoco eso te legitima para que lo que hagas pierdas esa responsabilidad individual y que te manifiestes con lo que tú haces, ¿no? Yo pienso que lo que no hay que hacer es estar en babia, ¿no? Es decir, a mí me ha hecho una gracia enorme el caos tan enorme que se ha montado con la decisión esta del Papa Andreu de convocar un referéndum, ¿no? Que parece ser que está en los fundamentos de la democracia. Y entonces todo Cristo, empezando por El País, que publicó un editorial que decía un error colosal, todo Cristo se ha llevado las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que se pueda tergiversar tanto la ideología como para que lo que era prototipo se convierta en algo nefasto? ¿Y por qué nefasto? Porque daba la posibilidad, había la seguridad de que la gente iba a decir, no quiero, no juego. Entonces, ¿para qué le vas a preguntar si lo que ellos quieren no lo vamos a hacer? Que si le preguntes, y luego hay que respetar el resultado, etcétera, etcétera, estamos perdidos. ¿Qué piensas de la belleza? ¿Es un elemento o no es un elemento? Dentro del arte, dices. Joder, pues sí, ¿no? Sí que lo es. Lo que pasa es que no le puedo pedir al arte la belleza que le pido a otras cosas, ¿no? La belleza que pides en la naturaleza o en otros lugares, pero pues sí a mí me parece bello cuando te haces una pieza muy densa o con mucho contenido conceptual y con mínimos recursos. Eso como me parece a mí la cosa más bonita, ¿no? O sea, la escasez de medios, el utilizar muy pocos elementos para crear algo con el máximo efecto, con el máximo resultado, ¿no? Eso a mí siempre me ha parecido bello. O, por ejemplo, el hacer las cosas de manera que cueste lo menos posible, siendo lo mejor, ¿no? O sea, una pieza no despilfarre, sino que una pieza de repente sea una sorpresa presupuestaria también, ¿no? Que de repente no... Sí, pero tú estás hablando muy astutamente de otra cosa. Yo me refiero a la belleza plástica, a la estética. Sí, pero es que sé que al decirlo no vamos a estar hablando de la misma, ¿no? Porque a mí sí me parece muy bonito. Bueno, se está hablándote ahora de lo de Alighiero Boetti, ¿no? Que es una exposición que bella donde las haya, ¿no? Y realmente hay... ¿Te afecta esa belleza? O sea, ¿la disfrutas? Yo la verdad es que sí la disfruté bastante, ¿no? Pero también porque están todos esos elementos que te digo, ¿no? Como con mínimas, bueno, y con aportaciones complejísimas también. Esto de la habilidad de escribir a dos manos es una cosa que me deja perplejo, ¿no? Pero sí, claro que la considero y la veo dentro del mundo del arte. Hay obras que se ve que son muy bonitas, ¿no? Pero no me imagino que no estamos pensando lo mismo que cuando es que... El decimonónico de la belleza, como... ¿no? Es que belleza es una tía buena, o es un cochazo, o es un coche... Pero una determinada... O sea, decir que nosotros trabajamos sobre la belleza sería como mucha gente llegaría luego diciendo, bueno, ¿y dónde está? Entonces creo que hay también una perversión por nuestra parte de ver belleza en cosas que a lo mejor no son bellas para el resto, ¿no? No, yo me refería a belleza en el sentido, sí, decimonónico, dieciochesco, renacentista. En ese sentido, es decir, el disfrute, si realmente valoramos la belleza, esta belleza plástica, digamos, por entendernos, como un elemento a considerar, o podemos contemplar un trabajo del terreno del arte haciendo omisión absoluta de este tipo de belleza, de la estética. Es decir, ¿qué sentido tiene la famosa frase esa que se atribuye a Picasso, de esa que termina una obra y dice,
bella con lo que he luchado porque no lo fuera, ¿no? O sea, me ha salido bonita, ¿no? Eso a mí es una cosa que me atrae mucho. Es decir, realmente prescindimos de eso, no nos ocupamos ni un ápice de que resulte bella. A mí me es difícil pensar que no nos ocupamos nada. Quiero decir, en nuestro momento histórico, ¿no? Sí, eso es lo que bueno, que esa belleza no es la repetición del modelo publicitario, entonces simplemente pero sí que te preocupas, claro. Incluso cuando no está ausente o cuando aparece algo notoriamente feo, pues desaparece la belleza por ausencia, ¿no? Aparece la belleza ocultada, ¿no? Entonces sí que es pero claro, no es centro temático, ¿no? Yo creo, tampoco. No, pero si tú eliges un tipo de letra para escribir un cartel, lo eliges. Claro. Uno de los elementos es estético. Indudablemente, ¿no? Dices, qué mal queda esta letra en este cartel, ¿no? O bien dices, oye, pues qué bien me queda con esta letra así rococó. O no, tiene que ser una letra de palo liso. No sé. Yo sé que no está de moda y que no está bien visto esto que saca, este tema que saca, pero a mí me gusta. No, porque... Y decir me gusta es una valoración estética. A mí muy bella me parece, por ejemplo, la de... O sea, mías, para ponerte un ejemplo de que me parece a mí bonito, me gustó mucho la del Degüello, que es tocar la canción esta de Degüello. Intentamos enfrente de la Bolsa de Nueva York, pero no pudimos, un poquito más abajo en Battery Park, y era tocarla 24 horas. Y me pareció una pieza súper bonita, ¿no? O sea, eso es, diríamos, que lo más parecido a belleza que he hecho. Claro, pero porque estás manejando otros elementos que tienen que ver, pues en un caso, con la economía de medios, con la simplicidad, con la eficacia, incluso con la emoción, ¿no? En este caso que decías de... Pero Isidoro malévolamente está planteando cómo el arte actual pues huye de la belleza en la medida que no es moderno, que el paradigma moderno ilustrado se ha dado por acabado con la posmodernidad y que no hay autonomía de la obra de arte en sí misma, ¿no? Que la forma en sí misma no es el elemento para valorar la obra, ¿no? Que no hay una aspiración de un ideal que cumplir y todo eso, pues claro, claro, obviamente tú también has hecho algunas referencias, pues, a lo que decía Santiago. A lo que decía Santiago a veces de eso, de la simplicidad, de la pura forma, la efectividad, con pocos recursos conseguir la máxima eficacia, pero estamos hablando de otro, ¿no? O tú planteas otro... Claro, eso es importante, eso es un valor, por supuesto, de primera magnitud, ¿no? A considerar, pero son valores que te requieren un razonamiento, digamos. Lo otro es que dices, oh, qué precioso es esto, ¿no? A eso me refiero. Claro, pero ¿Y qué obras has hecho en esa dirección? ¿Cuál sería la que has hecho en esa dirección? ¿Yo? No, claro. A mí lo que me pasa con frecuencia es que me sale bonito porque hay una deformación profesional. Yo lo siento sacar otra vez lo de la profesionalidad. Me sale bonito porque yo no puedo desligarme de que forma parte de mi formación el hacer las cosas bonitas. Y muchas veces me encanta cuando no me sale bonito. Digo, oh, qué feo es, pero qué ocasión da para pensar. Es decir, tiene estos elementos de valoración, de producción, etcétera, etcétera. Y ha salido horroroso. Y digo, qué bien que sale horroroso porque no me puede quitar espacio para disfrutar de los otros valores. Yo lo que quería hablar era de la bonitez en sí, escuetamente. Si tú lo miras y no sabes lo que es, dices, oye, pues qué color más atractivo, más impactante y qué forma ovoide tan... Pero claro, cuando te das cuenta de que es para escribir, dices, se me sale me queda pequeño. Yo no quiero que penséis en el me queda pequeño, sino eso. El arte contemporáneo es capaz de juzgar eso aisladamente como producto, como resultado estético, o no importa un bledo. Eso es lo que yo decía. Pero me parece que estamos dedicándole más tiempo del que se merece. Sí, y sin embargo es un tema clave porque obvia cualquier referencia, ¿no? Claro, cualquier cosa del momento en que se determina por el artista que es arte, tenga la forma que tenga, obedezca una tradición o no, y la institución lo acepte,
Pues es un objeto artístico, que es Hombre, la primera vez que se produce eso, ¿no? Lo que sería estúpido decir, yo hago las cosas para que sean feas. Es decir, eso puede tener una justificación en un caso, es decir, quiero que sea muy feo para que se trasluzca el trasfondo que tiene, pero decir, lo hago solo para que sea feo, es difícil. O sea, yo efectivamente no había estado pensando en la belleza, pero sí que ahora al hablarlo reconozco varias categorías que tú también utilizas, ¿no? Por ejemplo, el darle otro uso a un material y darle otra vida, por lo tanto, ¿no? Pues es una cosa siempre bella. O sobre todo si no supone un gasto mayor de construcción, si supone una ventaja, ¿no? O que las cosas se hagan de una manera útil y de una manera sin despilfarro, sin utilizando el material justo. Entonces, desde ese punto de vista sí que habría como un reclamo que a lo mejor no es a la belleza, sino a la falta de belleza, ¿no? Al displacer más que al placer, que sería cuando ves pues, los edificios construidos bajo la lógica de Auschwitz, ¿no? De cada uno con su lavadora, unos encima de otros, con el espacio justo para la tele y el catre. Entonces sí hay un reclamo constante de falta de belleza, ¿no? Utilizando simplemente estos recursos. Entonces como que ya se te olvida, ¿no? Has estado tan centrado en dónde ves el displacer que se olvida dónde estaba el placer, ¿no? Yo sí que lo ponía en relación con eso, con todas las de la belleza, ¿no? Y de la verdad, que también en alguna ocasión te referías en cuanto a la relación del arte con la realidad, de la verdad de lo que representa o de lo que lleva, o de la verdad del propio ejercicio de esa práctica artística, y tiene que ver un poco también con esto. Y quería comentar un poco eso, ¿no? Muy difícil. Sí, y también además, para que sea más difícil todavía, respecto a la moralidad y a la posibilidad de ser decente en la práctica artística, a la que tiene que ver con el bien, en último término, a la que también te has referido. ¿Todo eso lo tienes ahí apuntado todos? Todos y más cosas. Qué barbaridad, pero es que eso es muy complejo, Jorge. Es que eso es muy lioso. No, pero no es un... Vamos a ver. Tú lo has planteado de una manera mucho más eficaz, al decir que tiene que ser el arte bello, pues, tiene que ser el arte real, habla de la realidad. ¿Cómo se relaciona el arte con la realidad? Sí, hombre, yo pienso que es lo mismo. O con la vida. Bueno, más complicado todavía. No. Es que es lo mismo. Es decir, la vida bien vivida, o sea, responsablemente vivida, es arte. Ya está, ¿no? Y el arte responsablemente ejercido es tu vida. Siempre digo que cuando tú estás actuando de artista, para entendernos, y perdón, los minutos que dedicas a ello son minutos de tu vida, no para de repente decir, bueno, ya no soy artista, ahora voy a vivir, y enganchas con el minuto en el cual dejaste. No, en absoluto, te estás comiendo la vida. Entonces, si te la comes creativamente, que es una obligación del ser humano en cuanto a sus facultades, si te la comes creativamente, pues oye, es la vida y el arte es lo mismo. Ahora, no quiere decir la ecuación esa que durante un tiempo tal vez posmoderno se hizo de, mira, igual a arte, ¿no? No, en absoluto. Eso en absoluto. Ahora, que es muy fácil que lo sea, sí, depende de tu acción, de tu intervención, de tu consciente intervención. Entonces sí, se puede poner la ecuación, pero si no, no. Comúnmente la vida es trabajo, ¿no? Comúnmente. O sea, esto sería como una excepción, ¿no? El que alguien pueda dedicar su vida a algo creativo sería una excepción. Normalmente es trabajo remunerado y aceptación de las condiciones, ¿no? Eso es lo que masivamente vemos en la sociedad. No vemos gente libre dedicando su vida a la creatividad, ¿no? Ahora están sacando mucho también la pobreza, la están empobreciendo a las poblaciones, ¿no? Porque se las controla mucho mejor. Y la pobreza sí que es una cosa ya es una cosa terrible. Es una cosa, una persona pobre no puede hacer nada, está todo el tiempo ocupada viendo a ver cómo resuelve, o viendo, todos son problemas, todos son... es la cosa más pavorosa que hay, ¿no? Entonces escapar de la pobreza, escapar del trabajo, escapar de todo lo que nos imponen como para someternos, pues es bello, sí, es artístico, y el arte no es la única vía, ¿no? Hay otras vías. Percibo mi comportamiento, soy consciente de ello, sí. Bueno, yo digo que el arte es la acción consciente y responsable, pero el pensamiento está metido ahí. O sea, ¿cómo vamos a no pensar? No, yo lo ponía en relación, lo quería poner, tampoco lo entendía, con lo que hablabas antes de la percepción de la belleza, de tener el gusto, las emociones, eso que se ha asimilado a veces al arte como lo irracional, es decir, ¿no? La capacidad de generar formas, de generar
placer, en último término, disfrutar de una obra, como decías tú, de Boetti, en último término, que no tiene por ser un acto consciente, o sea, no tienes que hacer una reflexión ni sobre lo que estás ejecutando, ni sobre lo que estás disfrutando, o sea, que hay una parte que no es mensurable, que no es algo acotable y medible en función de un raciocinio explícito, o sea, que hay otros elementos que juegan en el arte, ¿no? Bueno, pero eso sí, bueno, quiero decir que estás hablando casi de una cuestión de sensibilidad espontánea, ¿no? O intuitiva, o de percepción no elaborada, sino claro, que un impacto, ¿no? Dices, o incluso de lo inexplicable, ¿no? De ese punto que tiene que ver con el azar, con el hacer lo que quieres en un momento determinado. Tú has comentado varias veces. Y bueno, que Buñuel es uno de los personajes, ¿no? El cine de Buñuel, y él mismo, entiendo, ¿no? Como su propia práctica, como alguien en quien te reconoces, ¿no? O que te... Pues hombre, pues estando en México, pues miras mucho a Buñuel, claro. Pues es un personaje con el que pues dices... O te gusta reconocerte, es demasiado, ¿no? Decir que te reconoces en Buñuel, pero bueno. No, y en lo que hace, en su cine, en sus películas. No, lo decía porque Buñuel comentaba en el libro que tenía por ahí, que lo leí hace mucho tiempo, Mi último suspiro, que cuenta sus... No sé si lo has leído, que cuenta su impresión de su vida, cuando ya comenta que nota que la memoria empieza a perderle, que sin la memoria no se es nada, empieza a recordar cosas. Y entonces dice que él siempre ha estado contra la ciencia, aludiendo a esto del pensamiento, ¿no? Porque dice que la ciencia, pues, que ignora el sueño y la risa y la imaginación, que a él le parece que es algo con lo que siempre ha querido que estuviera en su vida y en sus películas, ¿no? Incluso la contradicción y algo que genera situaciones que pueden ser incluso misteriosas y que no hay nada que explicar, que son imágenes, que son símbolos que en sí mismos no hay detrás una reflexión. No sé, yo liando y... Sí, liando evidentemente. Pero sobre todo por la libertad total a la que tú aludías también, que el propio Buñuel ha reivindicado siempre, su propio comportamiento. Sí, Bueno, y le tocó hacer una cantidad de películas para sobrevivir también, que no las suelen poner, ¿no? Cuando las programan sus ciclos, pero también el pobre tuvo ahí una falta de libertad que es lo que le hace reivindicar la libertad, claro. Claro, pero que en todo caso yo creo que siempre, incluso en las que hacía, pues con todos esos condicionantes, siempre buscaba esa decencia que tú decías a la hora de hacer lo que... Es que el trabajar para vivir es muy decente. Claro. O sea, no vaya a ser que digamos ahora, no, es que tienes un trabajador, pero bueno, hombre, absolutamente decente, ¿no? Además, casi seguro que no lo hace por elección. Pero el trabajo... Ahí tenés una contradicción en la que no... Claro, o sea, el trabajo como actividad que media entre el ser humano y su entorno, pues no es que sea decente, es que es obligatorio, ¿no? Pero si hablamos de trabajo en donde estamos ahora, el trabajo es una cosa, una maldita condena, ¿no? Es un horror. Resulta que no reúne ninguna condición, por decirlo laboralmente, no reúne ninguna condición. Es una cosa que dice, oye, es que tienes que hacer esto y no ya elección de la modalidad de trabajo, sino elección de ningún tipo. Bueno, esto es una imposición, es una maldición bíblica, ¿no? Claro está, eso no... Ahora, el trabajador que tiene que hacer eso es muy decente, ¿o no? Bueno, tan decente como una puta, ¿no? Bueno. Claro, obviamente, ¿no? Porque hacen lo mismo, entregan su cuerpo, su inteligencia, su actividad. Sí, ¿no? Igual que la prostitución. O igual que la mendicidad, o igual que cualquier otra cosa que se hace para sacar dinero. O sea, sí, bueno, pero para sobrevivir. Pero hay que sacar dinero. No, pero es que Santiago lo radicaliza ahí, y lo radicaliza porque es una posición, yo creo, suya, vital y además ideológica, pero durante mucho tiempo los trabajadores a lo mejor se han confundido a la hora de pensar que puede ser incluso digno y tener unas condiciones dignas en las que determinadas cosas se ven como indignas, por ejemplo... En el trabajo asalariado no puede haber dignidad. Es una posición de fondo ideológica y muy radical, que yo no comparto. Yo tampoco en absoluto, porque, no sé, quiero decir que los que acarreaban las piedras para las pirámides, que ni siquiera eran asalariados... Pues es que claro, que encima les hablen de dignidad, pues imagino. Pero claro, bueno, no, pero si es que el trabajo asalariado muchas veces es peor que la esclavitud, ¿no? De hecho, los cambios que se hacen del sistema esclavista al sistema de trabajo en Estados Unidos son como
mucho peor, porque encima el trabajador tiene que pagarse su lugar de trabajo. Sí, ya sé que al lado de las fábricas, en la época industrial, se montaban los supermercados, ¿no? O los hipermercados para que compraran allí, que era propiedad del dueño de la fábrica, ¿no? A la vez. Pero lo que yo no sé es hasta qué punto se puede pedir a alguien que se vea abocado a eso, voy a decir dignidad, que es una palabra muy respetable, ¿no? ¿Hasta qué punto se le puede pedir esta dignidad hipócrita? Es decir, usted que está obligado a esto, encima tiene que ser digno. Es que el trabajo es la dictadura, es la verdadera dictadura, es donde reside el control dictatorial de la población. Entonces, creo que todo eso de la dignidad es un cuento del mismo poder, ¿no? Para hacernos ver como aceptable una cosa que es sencillamente inaceptable, ¿no? Que yo esté entregando mi cuerpo, mi vida, mi inteligencia al beneficio de una tercera persona, ahí no puede haber dignidad, ahí hay un engaño, ¿no? Evidentemente. Te queda el heroísmo de suicidarte o de poner bombas, claro. Sí. De no hacerlo, o sea, es que la solución a todos nuestros problemas pasa por abandonar el mundo del trabajo, por negarnos a colaborar, para negarnos a colaborar. Abandonar el mundo. Sí, es abandonar el mundo, claro. Que no puede. Bueno, ahora lo que sí tengo es que admitir la muy probable dignidad de la puta. Eso sí, ejerciendo ese trabajo asalariado y malsano, yo me siento inclinado a considerar su dignidad o la irreversibilidad, casi si me apuras, de ese trabajo. Así, bueno, mire, señores, es que resulta que, pues eso, a mí me han traído de Rumanía porque iba a trabajar aquí, resulta que lo que tengo que hacer es esto. Entonces me queda o bien el suicidio en cualquiera de sus modalidades, o bien hacerlo. Y yo no puedo, a la persona que hace eso, no puedo considerarla indignamente, como indigna. Y la palabra dignidad me parece dignísima, ¿no? O sea, sí, reivindico la dignidad como condición digna, ¿no? Pasemos a otro territorio, no para cambiar el asunto, sino al de la santidad, ¿no? Te dicen, bueno, usted si va al Senegal o yo qué sé, o al Chad, realmente, no digo ya salvar almas, ¿no? Aunque vaya usted con la etiqueta de salvar almas, pero bueno, usted es un miembro de Médicos Sin Fronteras o cualquier organización que sea, o es usted Perico el de los Palotes y se va al Chad a actuar, y claro, nadie puede decir que está usted obrando mal. Y me dicen a mí, oye, ¿por qué no te vas tú también? Y digo, yo admiro a ese tío, ahora de ninguna manera voy, porque yo no soy un santo. Entonces, de decirle a la puta, usted resístase contra eso, ella puede decir, oiga, es que no soy un héroe en absoluto, no me quiero suicidar, y yo no quiero ser un santo porque no lo soy. Y qué bien el tío que se va al Chad, pero yo no voy de ninguna manera, porque sencillamente, o sea, no soy tan grande. ¿Te parece poco cultural y poco menos natural, como decía Santiago, trabajar para poder vivir? Eso es lo menos natural. Los animales no trabajan, salvo que estos son organizados como colmenas y tal, ¿no? No lleguemos al punto de pensar si esto que estamos haciendo es trabajo o no es trabajo. Bueno, no lleguemos al punto. Vamos a Los Olvidados, la película esta que hizo con las personas pues, más miserables de las zonas más degradadas de la Ciudad de México, y que duró 4 días en cartel y que, vamos, casi le querían, si no linchar, fue visto como una persona non grata porque puso de relieve algo que era una realidad que no se quería ver, ¿no? Y entonces eso es muy ofensivo en ciertos círculos. Claro, y entonces en el libro hablaba de que el nacionalismo mexicano, que era algo que él que no se sentía de ninguna nación en concreto, pues que él quería explicarse en función de ese nacionalismo, el que bueno, pues no es que le vetaran, pero que es que duró 4 días la película y que le retiraron hasta el saludo, ¿no? Y que el país prácticamente en el que él estaba viendo le repudiaba. Que es una cosa que también a ti alguna vez te han planteado. Y tu relación con México no es tan buena como no sé qué, no aceptan tu trabajo o... Bueno, en todos los países hay 2 países, ¿no? Siempre hay 2 países, que es el país de la burguesía y el país de la gente. Entonces, realmente si no estás de acuerdo con las estructuras de poder establecidas, pues vas a ser un tocapelotas para la burguesía local.
Y entonces yo lo que he recibido es un rechazo por parte de la burguesía local, no de toda, no de plano, porque tampoco me conocen todos, pero sí he tenido muchas fricciones, pero son lógicas y bienvenidas. Yo, por supuesto, a mí que a un señorito le parezca mal lo que yo hago, pues es una cosa de la que me siento muy orgulloso, ¿no? Ahí hay otra cosa también, que es que para los mexicanos, o sea, no es lo mismo cómo tú ves a un mexicano como un mexicano te ve a ti. Porque él sabe que vienes de un país que le ocupó, que le invadió y que queda toda esa memoria. Entonces no aguantan que les critiques en el sentido de que tú no se lo aguantarías a un gringo o a un tipo, ¿sabes? Lo ven como así, lo ven como, ¿tú de qué vas? Que tu país es mejor. Yo siempre que estoy fuera y hablo de alguna circunstancia que me es desagradable, siempre me dicen, ¿y tu país qué? O sea, porque parece como si todo el mundo se hubiera transformado en representante de su bandera o en representante de algo así. Pero eso pasa a todos los niveles porque, por ejemplo, en las Urdes, que yo voy todos los años a las Urdes, pues abominan de la película de Buñuel, pero yo estaba en las Urdes hace 50 años y realmente la película de Buñuel era muy realista, ¿sabes? O sea, se parecía bastante, pero claro, no tiene nada de extraño que ahora que las Urdes no hay quien las conozca, o sea que es un emporio de riqueza, podríamos decir, en comparación, pues claro, dicen, eso es mentira, eso es una degradación infame, es una calumnia. O sea que eso hay que comprenderlo también. Sí, no, pues aparte de comprenderlo, son esos mecanismos. ¿Qué significa el nacionalismo que hace que un mexicano ricacho se sienta ofendido con tu trabajo, pero al tiempo, por ejemplo, gente que se reivindica de izquierdas, también, en función de qué se produce esa, como si dijéramos, connivencia sí, bueno, pero a la hora se le llama cualquier cosa, ¿no? No, bueno, alguien que... También. Bueno, pero sí, hay mucho supuesta izquierda que desde luego no hay cosa que más deteste que ver la pobreza en un museo, eso sí que es cierto. Y sí ha habido muchas críticas hacia mí por parte de la izquierda, pues casi como diciéndose que hay un actuar gozoso o un goce en mí en el martirio o que yo estoy de acuerdo puesto que lo sigo. Pero bueno, yo creo que entra también a formar parte del mismo fenómeno que se produce cuando un actor de teatro que hace el papel de villano en un pueblo, pues luego la apedrean afuera, ¿no? O sea que también se mezclan muchos elementos. Es que esa es una contribución compuesta y prefabricada que interesa muchísimo, digamos, al poder, por entendernos, ¿no? Así, bueno, ya sabemos que estos son artistas, ¿eh? Qué tranquilidad, porque sabemos lo que va a hacer este tío, ¿no? Va a hacer obras de arte. Y además lo tiene permitido porque es artista. Claro, o sea, eso sirve para remarcar el carácter excepcional que tienen estas personas. O sea, por ejemplo, la figura del genio se basa en una chorrada, ¿no? Porque una persona que pueda ser genial, digamos un Einstein, pues será una persona que habrá tenido unas circunstancias para desarrollar sus aptitudes buenísimas, ¿no? Y que si esas circunstancias fueran repetidas en otras personas, pues tendríamos los mismos buenos resultados. Entonces, el remarcar la excepcionalidad del genio es sobre todo remarcar el hecho de que todos sois unos imbéciles, todos sois unos cretinos, porque este es el genio. O sea, también hay detrás de esto una estrategia comercial, por supuesto. Si yo consigo convencer a toda la humanidad de que yo soy único y de que, por lo tanto, firmar yo en un papel es como firmarte un billete, pues lo habré hecho, ¿no? Pero no hay que confundir las estrategias personales con la realidad. Luego, sobre todo, la gente que pone cara de genio, de que va de eso por la vida, pues la mayor parte pues es simplemente eso, es una estrategia que tiene ese señor para vivir mejor que si no hiciera eso. Pero vamos, yo creo que todos estamos suficientemente espabilados para saber que, por ejemplo, los museos, ¿no? En los museos está Velázquez, se fomenta la visita a Velázquez, que por otro lado me entusiasma, porque la gente dice, y parte de artistas llegan y dicen, ¿cómo voy yo a llegar a esto? ¿No? Imposible. ¿Te das cuenta? Esto no es mío, yo estoy debajo, yo estoy más abajo. No soy igual a este... Y claro, esa es la función fundamental del museo, archivar y conservar hitos, a los hitos inalcanzables, si es posible. Que den ese ejemplo a la población, el ejemplo de que esto no lo puedes conseguir tú. Es tuyo, esto es un dotado que vino y hizo esto. Pero por otro lado hay muchos museos ahora, sobre todo de arte contemporáneo, que practican otras líneas o que pretenden abrir a la sociedad con otras prácticas, como si dijéramos desmitificar al genio, convertir todo en algo colectivo, con lo cual también a veces parece que se obvia lo singular, no en el sentido excepcional que puede tener el artista que trabaja con lo simbólico y que cualquiera... Es que de hecho ya hay una creación colectiva, yo creo. De hecho ya tú ves, sobre todo a través de internet, te das cuenta como mucha gente está trabajando en red.
O sea, están modificando la aportación que ha hecho alguien hace un segundo, la acaba de ver colgada en internet y ya te encuentras la modificación. Y sí ves como, o sea, yo sí veo como una especie de autor colectivo, ¿no? De que realmente la situación actual no es una situación de figuras aisladas, sino que es una situación de una colectividad bastante amplia que trabaja en red. Entonces el concepto este de artista solitario, pues creo que es algo que prácticamente ha desaparecido. Se está todo el mundo modificando la obra unos a otros y trabajando en relación a lo que ha hecho el de al lado, y si hay una colectividad, ¿no? Sin embargo, eso que tendría que ver con la obra abierta, que tú también lo decías, no, yo la obra, yo me responsabilizo de lo que yo he generado, sea lo que sea, y ahí hay un cierto cierre, esa idea también de la obra abierta para, ¿no? Eso está un poco en... Que yo defiendo eso o que no lo defiendo. Que no lo defiendes, o sea, que no lo defiendes. Que precisamente en contra de lo que dice Santiago ahora, de que se produce, efectivamente, se trabaja, pero que tú reivindicabas que la obra en sí misma, tú, hay un punto en que la cerrabas. Yo. Tú, como tu propia propuesta. Ya, tú, hablas por tú, como explica, no hablamos. No quiero decir que la cerraba yo, pero yo no soy nadie. Yo la cierro para mí, digo, bueno, yo esto ya lo cierro y me he cansado. Ahora, eso está ahí. Pero está ahí. En el momento de hoy en el que estamos, no hay temas delimitados, que en aquella época sí lo había. Eso es. Tal vez era el retrato, el bodegón y el paisaje, por decir algo, ¿no? Ahora no hay temas, ¿no? Y por supuesto, como derivada de eso, no hay lenguajes específicos. Quiero decirte que el ladrillo, el reloj, la mesa, el cemento, la palabra, son lenguajes posibles. Entonces, digamos, ¿hay lenguajes adecuados a temas? Pues es posible que sí. Yo eso, la verdad es que nunca he pensado en ese asunto. Pero tenemos la virtualidad de que, oye, usemos el lenguaje que sea. Es decir, yo ahora salgo y cojo el autobús, ¿no? ¿Es el autobús un lenguaje vetado a la expresión creativa? No, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, a mí no se me ha ocurrido qué hacer con un autobús. Pero todo es cuestión de ponerse a pensar. Con un camión. Sí. No, con un autobús, ¿eh? Todo es cuestión de ponerse a pensarlo, ¿no? Yo me refería al lenguaje, no en el sentido que tú dices ahora, que evidentemente pues cualquier elemento se convierte en utilizable, sino el lenguaje en sentido más literal, como elemento, como código de comunicación humano, y cómo se ha incorporado algunos artistas lo incorporan de una manera más... a ti te interesa mucho en sí mismo como lenguaje. O sea, no como otro lenguaje más. Como que hay letras, ¿quieres decir? Sí, como comunicación, como un código cerrado de elementos que de una manera arbitraria se les asigna. Pero es lo mismo, es otro frasco vacío. Lawrence Weiner es un excelente escultor, no es un excelente escritor, ¿no? O sea, las obras que él hace te están creando una escultura en la cabeza. Se usa el lenguaje, pero es que es igual, son frascos vacíos. O sea, tú pones dentro lo que quieres, ¿no? Aunque sí hay gente que hace una temática específica sobre el lenguaje, pero como la puedes hacer sobre cualquier otra cosa. Te preguntaba tú, el lenguaje como elemento de comunicación humano claro, o sea, que lo has trabajado especialmente, ¿no? Sí, porque me interesa, me lo pide el cuerpo. Me lo pide el cuerpo, ¿no? Pues generas historias, ¿no? Generas historias, claro, que son contadas, igual que yo, ¿no? Claro. Generamos historias y se cuentan. Claro. Por ejemplo, lo que dice él, a mí me encanta, y viene mucho a cuenta, a mí me encanta hacer algo que no esté testimoniado, pero que se pueda contar. ¿Te das cuenta? Algo que no esté respaldado por un documento, pero que lo cuente, créase o no se crea, pero da lugar a contarlo, así, lo que es contar, ¿no? Entonces eso es podríamos decir, también lo estoy pensando ahora mismo, es una estimulación del lenguaje. O sea, por ejemplo, alguien que cuenta esto que ha pasado. Está en un sitio y había 3 tíos allí hablando y han dicho esto y esto y esto. El que lo oye puede decir, bueno, mentira podrida, te lo estás inventando. Me da igual que te lo invente o que sea, pero ahí hay un lenguaje impulsado. Ya por acabar, hemos hablado del lenguaje como materia de trabajo artístico y como un interés vuestro en algunas obras, y también quería pues que comentáramos la relación con el espacio público, el papel del arte en el espacio público. Pues lo primero, yo esto sí quiero decir. Lo primero yo creo es que esto del espacio público está dejando de existir, o existe muy marginalmente, o existe porque no se dan cuenta, pero realmente ya todo el espacio está prácticamente privatizado. De hecho, a mí lo que más me llama la atención
cuando voy a Latinoamérica es encontrarme que la gente todavía no se ha dado cuenta de esto y utilizan la calle. De repente se sacan las sillas y se ponen afuera, como se hacía antes en los pueblos, o incluso aquí en Madrid también se hacía. O salen el domingo a comer y ponen la mesa en medio de la calle y ahí se dan una comida o había un tipo cerca de mi casa que proyectaba películas los sábados en medio de la calle. Pero estas cosas son absolutamente excepcionales, porque si quieres hacer algo público tienes que empezar a mover con los auténticos propietarios del espacio, que no es toda la colectividad, sino unos tipos que dicen representarlo, pues una montaña de papeles, etc. O sea, a mí me da la sensación de que estamos ante una invasión masiva de lo privado, ¿no? Pero no es una sensación que me dé pues, por locura, sino que lo refrendan los hechos. De los 70 hay una transmisión de bienes públicos a manos privadas que hace que cada vez lo público tenga menos sentido para mí. O sea, ¿dónde está? Se lo quedaron, ¿no? Y sin llegar a esa faceta bucólica o romántica, sencillamente la plaza para estar. O sea, ya no hay casi bancos, hay muchos bancos individuales. Para que no se tumbe la gente. Otro ceado. En fin, y es curioso porque en la Plaza del Callao, por ejemplo, es que hay constantemente montajes de cosas. O sea, la han cepillado, se han quitado. Lo alquilan, ¿no? Han quitado todos los árboles, todos los bancos que había, un rellanito que había ahí donde se sentaba la gente, lo han quitado. Han puesto los suelos esos de granito artificial horroroso y ya están montando constantemente tinglaos, mercadillos, ferias, no sé qué. O sea, que ni siquiera sin llegar a eso de no poder sentarte en tu silla en la puerta, sino sencillamente no poder sentarte en una plaza. La calle Preciados han quitado los bancos hace muchos años, la Plaza de las Cortes ya, ¿para qué vamos a describirla? Porque mejor olvidarlo, ¿no? Entonces, la privatización... Bueno, Colón, que es una cosa... Bueno, Colón, bueno, sí, ahora... Es que es una cosa horrorosa, sí, yo no sé si decir la explotación del espacio público por 4, la explotación por 4 del espacio público. En fin, o sea que ya no existe eso, o va camino de no existir, pero eso no quiere decir que nosotros, Santiago y yo, tengamos que rendirnos. Claro, pues precisamente es más necesario señalar eso, ¿no? O marcar otras maneras de usar el espacio. Sí, hay que recuperar el espacio público y disolver los cuerpos represivos, ¿no? Para empezar, como un programa mínimo de actuación y también, pues, incluso ser modernos, porque lo de los bancos no creo que sea los fragmenten por un ejercicio de posmodernidad, sino por lo que decía Santiago, para que la gente no se tumbe, no se siente junto a hablar, ¿no? Sí. En un país que está echando como a cuántas, a 200 familias a la calle al mes, ¿no? O al día, o no sé qué brutalidad están echando. Bueno, pues ya os dejo de dar la lata, salvo que queráis epilogar o decir cualquier cosa. No, estamos satisfechos. Lo dejamos así. Muy bien.